Los invito a que en los próximos minutos clarifiquemos la cuestión, si se quiere, de lo que fue la paz de Westfalia. Esto quiere decir el tratado que puso fin a lo que fue la famosa Guerra de los 30 años. Y este tratado, vamos a ubicarlo aquí para que les quede en claro que fue un tratado, como decíamos, que se firmó una vez que finalizó la Guerra de los 30 años, fue ni más ni menos que aquel que estableció, como bien dice su nombre, la paz, en lo que fue este enfrentamiento que se desarrolló desde 1618 a 1648 en la zona de Europa Central, es decir, lo que enfrentó tanto a protestantes, por un lado, contra católicos en esta lucha, como hemos visto en nuestros videos de historia, en lo que era la reforma y la contrarreforma dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la paz de Westfalia, entonces nos tiene que quedar bien en claro que fue un tratado que puso fin a la Guerra de los 30 años, que estableció la paz entre protestantes y católicos enfrentados desde 1618 hasta 1648. Vayamos a clarificar aún más esta cuestión para que ustedes puedan comprender. Los representantes diplomáticos del Sacro Imperio, recordemos, romano-germánico, es decir, vamos a anotar quiénes fueron. Suecia, España, Francia, Suecia, España, Francia y no nos olvidemos también los Países Bajos para que ustedes puedan tomar nota. ¿Qué van a hacer? Se van a reunir en una ciudad muy importante para aquel entonces, en la ciudad de Osnabrück. Osnabrück, vamos a anotarlo bien como corresponde. Y luego también se van a reunir en la ciudad de Münster, donde van a firmar los tratados. ¿En qué año? En el año 1648. ¿Y en qué fechas? Bueno, el primer encuentro va a ser el 15 de mayo. Y el segundo encuentro será finalmente el 24 de octubre. Pero sigamos agregando algunos datos más, porque gracias a estos tratados firmados en estas dos fechas que nosotros hemos marcado aquí, se logró poner fin entonces a los enfrentamientos, como decíamos, entre católicos y protestantes. Y además también se logró poner fin a la guerra entre España y la República de los 7 Países Bajos, es decir, el enfrentamiento que había entre estas dos potencias de aquel entonces. Es más, les cuento que este enfrentamiento se prolongó más o menos alrededor de 80 años. Entonces, por suerte, gracias a la paz de Westfalia, se pudo poner fin finalmente a este gran enfrentamiento, si se quiere, o conflicto que hubo entre España y la República de los 7 Países Bajos. Ahora bien, ¿cuáles van a ser los resultados de esta paz de Westfalia? Vamos a poner aquí, vamos a ver a los muchachos reunidos, como nosotros decíamos, en la ciudad de Münster y también en la ciudad de Osnabrück. Y vamos a repasar un poquito cuáles fueron las consecuencias o resultados, como decíamos. Bueno, en primer lugar, España y Austria se debilitaron. España y Austria se debilitaron. Y como vimos, se pudo poner fin al enfrentamiento entre España y los Países Bajos. Francia, por su parte, ganó territorios. Siempre los franceses
ganando algo. Entonces Francia ganó territorios. ¿Y qué más? Vamos a agregar cuáles fueron los territorios y seguramente les va a sonar conocido. Por ejemplo, el territorio de Alsacia, que era un territorio muy importante, y también el territorio de Metz. Vamos a anotarlo, como es, que estaba en su frontera, digamos, en lo que era la frontera oriental. Pero sigamos con algunas consecuencias más, dejemos de lado nuestros muchachitos reunidos en Münster. ¿Por qué? Porque también podemos destacar que Suecia se convirtió en la mayor potencia del norte de Europa. Suecia, mayor potencia del norte, como decíamos entonces, de Europa. Y agreguemos algunos datitos más, porque desde ahora les cuento, cada soberano va a ser libre de elegir su culto en su propio país. Cada soberano será libre de elegir el culto que quiera para su nación, ¿sí? Es decir, si el rey de Francia quería que los franceses sean cristianos, iban a ser cristianos porque él lo quería y nadie se podía meter en esa cuestión. Para dar un ejemplo ficticio, ¿sí? Si en Alemania los príncipes alemanes querían que sus propios estados sean protestantes, listo, no nos teníamos que meter con la decisión de ese soberano. Entonces, como vemos entonces, cada soberano era libre de elegir el culto de su nación, hecho que también va a saber poner fin a las guerras religiosas que se sucedían, recordemos, desde Martín Lutero, allá por el 1500 y pico. También pueden volver a ver, claro está, para quizás comprender un poco más esta cuestión, nuestros videos de la Reforma y la Contrarreforma católica y protestante. Entonces, nos tiene que quedar en claro que entonces España y Austria se debilitaron de alguna manera, que Francia ganó territorios como el de Alsacia y Metz, que Suecia se convirtió en la mayor potencia del norte de Europa, debilitando a Dinamarca, y que cada soberano va a ser libre de elegir el culto que quiera para su propia nación. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí y los invitamos a que vean nuestro video de la Guerra de los 30 años para poder conocer qué fue esta guerra que derivó en la Paz de Westfalia. Muchas gracias.